Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quizás la oración tuvo un buen efecto en el espíritu de Darío. O quizás el hombre aquel estaba fingiendo nada más para complacer a Fidelia. El hecho es que después de rezar, el rebelde dijo con aparente sinceridad, al mismo tiempo que tanto su voz como su rostro denotaban sorpresa y confusión: algo pasa cuando hacemos la señal de la cruz. Siente uno a Cristo dentro de su pecho y siente además orgullo y agradecimiento por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Algo pasa cuando al decir una oración pensamos en su significado. Se abre una esperanza, se arrodilla el alma ante Dios y se cierra el corazón a la maldad. Algo pasa. Fidelia lloró al escuchar las palabras del rebelde, quien, avergonzado por lo que él consideraba un momento de debilidad, dijo que el día estaba empezando a desgastarse y que era necesario emprender la caminata de regreso a la casa vieja. La señorita Rojas estaba tan gozosa por lo que acababa de presenciar que se le hizo fácil y corto el paseo lleno de cuestas poco empinadas. Darío permaneció callado durante la caminata. Solo sus ojos hablaron. A veces se miraban llenos de interés y de placer al contemplar el rostro de Fidelia, a veces conturbados y agitados, como los ojos de un guerrero en una batalla confusa en la que apenas se puede distinguir entre el aliado y el enemigo. Sí, algo había pasado. Señorita, dijo el revolucionario cuando llegaron a la casa vieja, la cual estaba cerca de la nueva y suntuosa que el tío Ignacio había construido. Los ojos de Darío se encontraban apaciguados. En su mirada resplandecía la firmeza acostumbrada, y en su cara se exhibían con orgullo la serenidad, la decisión y el triunfo. El soldado había ganado la batalla y llegado a una decisión. Escuche bien lo que tengo que decirle. Vive usted en un mundo de fantasías. Sacó entonces un pequeño libro del bolsillo, el Manifiesto Comunista por Carlos Marx y Federico Engels. Lea usted no solo la realidad, sino el futuro del mundo. Puede quedarse con el libro, se lo regalo. Léalo porque le voy a hacer preguntas la próxima vez que nos veamos. ¿Crees que nos vamos a volver a ver?, preguntó la muchacha. Se lo aseguro, afirmó Darío. Usted y yo nos vamos a volver a ver, señorita. Nos vamos a ver de nuevo cuando usted menos lo piense. La voy a divisar un día en cualquier lugar y me la voy a acercar. Fidelia leyó en voz alta el título del libro que Darío acababa de regalarle y con un poco de miedo, el mismo que sentía cuando aceptaba folletos subversivos en la universidad, preguntó al hombre de ojos negros en dónde había adquirido aquella literatura prohibida. No sea usted tan curiosa, contestó el revolucionario. Volúmenes revolucionarios no se encuentran en las librerías, pero hay maneras de conseguirlos. Ahora me tengo que ir. El día ya está envejeciendo y está a punto de morir. Mejor me voy. Mi visión no es buena por la noche, gracias a una paliza que me dio una vez la guardia. Le aseguro que nos vamos a volver a ver. Los padres de Fidelia, absortos por muchas horas en amena conversación con amigos y parientes, no habían notado la ausencia de su hija, a la cual no extrañaron hasta que la oscuridad empezó a arrastrarse lentamente por el firmamento. Los señores regresaron entonces a la realidad y se percataron de que no habían visto a su retoño en toda la tarde. ¿Dónde está la Fidelia?, comenzó a indagar don Vicente, padre de la muchacha. No la he visto, contestó doña Guillermina. Ya sabes que a ella le gusta mucho leer, igual que a vos. Debe de estar leyendo en uno de los cuartos de la casa. Minutos más tarde, aparecía Fidelia con el libro de Darío en las manos. ¿Ves?, dijo doña Guillermina a su esposo. Te dije que estaba leyendo. La madera que había sido utilizada para asar la vaca estaba ya carbonizada en el hoyo de 3 metros de longitud, 2 de anchura y 1 de profundidad. El esqueleto del animal colgaba todavía del espetón, y las sirvientas cortaban los últimos tazajos de carne para dárselos a los invitados que se estaban ya despidiendo. Si por lo menos dieran las sobras a los empleados, pensó Fidelia. Los convidados ya comieron bastante. Capítulo 2. Caminata por un barrio muerto. Recordó Fidelia, ahora la señora Collins, sentada en un rincón de su cocina bebiendo jugo de naranja y comiendo pan tostado, que una semana después del primer encuentro con Darío, ella decidió ir a la fuente.
Era aquella una vieja fuente muy cercana al estadio de la desolada capital, aniquilada desde hacía 4 años por violentos movimientos terráqueos. La fuente se encontraba a pocos pasos del vecindario en el que Fidelia había pasado sus primeros 7 años. Por eso, la muchacha gustaba sobremanera de pasearse por el manantial de piedra de mármol y por el desaparecido barrio, el cual había sido nombrado Colonia La Fuente, en honor a la estructura que agregaba distinción a esa zona de casas señoriales. En lugar de la otrora colonia residencial, había ahora un sinnúmero de lotes vacíos reclamados por la naturaleza, la cual gozaba alfombrándolos con hierbas y florecillas silvestres de color lila. Estuvo en un tiempo muy vivo aquel vecindario ahora muerto. Las casas de cada cuadra habían estado unidas por paredes compartidas y habían derrochado amplitud y elegancia. Don Diego Rojas II, abuelo paterno de Fidelia, había sido el dueño de la asesinada vivienda en donde la ahora señora de Collins había vivido los primeros 7 años de su tierna infancia, pues sus padres, don Vicente Rojas y doña Guillermina Arnuero, habían aceptado el ofrecimiento de los abuelos Rojas de quedarse a vivir en la casa paterna después de casados para ahorrar dinero suficiente para montar una imprenta, el primer negocio de los Rojas Arnuero. Don Diego II había sido también editor en jefe del periódico más importante del país, cuyas oficinas se encontraban en la capital, motivo por el cual don Diego había dejado la ciudad colonial de sus antepasados para incorporarse a la vida capitalina. Fidelia recordaba con mucha ternura aquellos primeros 7 años en la casa de sus abuelos. Recordaba la residencia de 2 pisos que contenía 3 dormitorios inmensos en el segundo piso y uno todavía más grande en el primero. En el piso de abajo se caminaba sobre resplandecientes ladrillos rojos y en el de arriba sobre madera de caoba. Un enorme garaje estaba junto a la sala. Una antesala conducía al amplio comedor abierto, confinado por paredes solo al lado norte y al costado derecho, mientras que el costado izquierdo carecía de pared y era sostenido por gruesos pilares de concreto que dejaban ver a su izquierda un pasillo junto al cual había un patio cubierto de ladrillos rojos. El mismo pasillo se dividía en 2 secciones. La una llevaba a la descomunal cocina y la otra a la oficina de biblioteca del abuelo Diego y a una alcoba de dimensiones generosas que a su vez daba paso a un baño gigantesco que mostraba la nitidez característica de la abuela Noelia. Tanto la niña Roja como su hermano Pablo habían vivido muchas horas felices en aquel patio interno cubierto de ladrillos rojos. Allí se habían mecido en coloridos columpios mientras percibían el delicioso aroma de granos tostados, semilla de jícaro, avena, trigo, arroz y cacao. Una vez que oían decir a la abuela Noelia que el cereal estaba listo para ser llevado al molino eléctrico citado en el mercado, los nenes sabían que su madre les permitiría vivir la aventura de ir al mercado con ella y con las empleadas para dar a moler los granos, los cuales serían transportados de nuevo a la casa en los mismos sacos de tela en los que habían viajado hasta el molino. A continuación, la abuela Noelia prepararía leche tibia con el cereal recién molido y los hermanitos tomarían lentamente un vaso de leche mientras su madre les leía un cuento de hadas. La lluvia había sido siempre importante en la vida de Fidelia. Cuando niña, se deleitaba cuando una tormenta entraba con ímpetu en la casa paterna, inundando por completo los pasillos. La pequeña Fidelia caminaba entonces cautelosamente en sus sandalias rojas de hule hacia el patio interno, en donde trataba de atrapar entre sus deditos los hilos de agua que caían del firmamento y luego cerraba los ojos para escuchar mejor la canción que, al caer y chocar contra los objetos terrestres, componía el agua de los cielos. Después de unos cuantos minutos, su madre la llevaba al dormitorio para cambiarla de ropa y envolverla en una bata de toalla. Pero la lluvia continuaba cayendo y la niña Fidelia tenía ganas de soñar mientras olía el frescor del ambiente. Así es que se refugiaba en un sofá junto a su abuelo, quien le leía Las 1001 noches, Los regalos del hada, Heidi y muchas obras más que avivaban la imaginación ya viva de la pequeña. En el garaje había un pizarrón, instrumento que don Diego utilizó para enseñarle a su nieta a escribir
su nombre, Fidelia Rojas Armero. ¡Qué deleite! Una generación guiando la mano de la otra. Los sábados por la mañana, la familia entera, Fidelia, su hermano Pablo, sus padres y abuelos, y su tío Fernando, quien a pesar de sus 32 años aún no contraía nupcias y permanecía por lo tanto en la casa paterna, caminaban varias cuadras hasta llegar a la casa de los Ordóñez para comprar nacatamales recién hechos, esos deleitables envoltorios de hojas de plátano que contienen una masa de maíz y de papa en la que se incrustan cerdo, papa, cebolla, tomate, pimiento, pasas, aceitunas y hojas de menta. Los sábados y domingos se desayunaba nacatamales, pan y café con leche. La vida en la colonia La Fuente era dulce y hogareña, gracias a que las madres se quedaban en casa criando a sus hijos, y había por lo tanto mucho contacto social entre las vecinas. Por otro lado, siendo aquel un país muy pequeño en el que, por lo general, las familias vivían en una misma ciudad por muchas generaciones, todas las personas de un mismo nivel social se conocían, si no por contacto directo, por el conocimiento general que de la familia de cada cual se tenía. Era común escuchar a la gente decir: sí, ya sé quién es. Su tío es amigo de mi papá, su familia es de San Lucas. El tío Fernando era el pariente favorito de Fidelia y de su hermano Pablo, pues él había endulzado la niñez de ambos, llevándolos a ver las películas de Walt Disney y comprándoles juguetes, discos que narraban cuentos de hadas y libros que les enseñaban sobre el mundo de las plantas y de los animales. Pero Fidelia y su hermano tenían muchos otros tíos de parte de su papá, ya que los señores Rojas habían procreado 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. Los domingos la familia entera se reunía en la casa de los abuelos. Llegaban todos los que habían ya formado sus propias familias para gozar de la presencia de tantos hermanos, cuñados y sobrinos. Estos eran los hijos de don Diego y de doña Noelia Rojas. Diego el abogado, Hernán el médico, Gregorio el farmacista, Fernando el ingeniero, Fabio el comentarista deportivo, Gonzalo el administrador de empresas y dueño de un restaurante, Vicente el historiador y propietario de una imprenta y de una librería, Jeremías el banquero y Dulce, Josefa y Margarita, la primera matemática, la segunda y la tercera licenciadas en filosofía y letras. Pero todas las hermanas habían decidido quedarse en casa criando a sus amados polluelos. Qué algarabía la que se formaba en la casa de don Diego y doña Noelia Rojas. Tanto vocerío y movimiento pudieron haber causado un terremoto. «Parece que hay elefantes ahí arriba», solía exclamar el abuelo cuando los nietos retozaban en el segundo piso, inventando toda clase de juegos, obras de teatro. Las prendas. El niño cuya prenda fuese escogida del montón tenía que hacer lo que se le indicara, quizás recitar un poema, cantar una canción o saltar hasta que se cansara. Ajedrez, damas y todo lo que aportara la imaginación. La abuela Noelia solía invitar a todos a ir a misa, preguntando: ¿quién viene conmigo al cielo? Y siempre repetía la pequeña lección que había aprendido a leer el libro de Apocalipsis. Durante la misa tratamos de imitar al cielo. Allá hay ángeles que le ofrecen incienso a Dios, tal como se hace durante la Santa Cena. También